Amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día especial, comienza la Cuaresma y se inicia el tiempo de miércoles de ceniza. Es un tiempo de recogimiento espiritual, de acercarnos más a Dios y de practicar el amor y la bondad. Es maravilloso, Dios, que podamos, como todos los jueves, presentar nuestra escuela bíblica de la Iglesia Metodista Betel. Y esta clase es tremenda clase. Estamos en la 6ª unidad del libro El Discípulo. Y la misma se titula Modelo de Fe, Obediencia y Compromiso. Y el tema de la clase es las parteras. Vamos a ir a Éxodo, que son los textos bíblicos, que es en el capítulo 1, del 8 al 21. Y cuando hablamos de Éxodo, significa salida o emigración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, digno de toda adoración y de toda alabanza. Tú eres maravilloso. Te damos gracias que en estos momentos podemos presentar la escuela bíblica. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tú nos ilumines, que tú nos dirijas, oh Dios del cielo, y que la misma sea de gran bendición a nuestras vidas como cristianos. Te lo rogamos en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El texto áureo de esta clase bíblica dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esta clase tiene dos objetivos. Primeramente, vamos a distinguir entre las demandas que nos impone el medio social en que vivimos y los reclamos espirituales que Dios nos hace. Dios nos hace reclamos. Y en segundo lugar, vamos a discernir y afirmar nuestro compromiso con Dios. Discernir y afirmar nuestro compromiso con Dios. Si el tema de la clase es las parteras, ¿y qué es eso? Vamos a definir qué son las parteras. Pues mire, tradicionalmente han sido mujeres que sin título en medicina asisten a otras mujeres en el momento del parto. En esta lección vamos a explorar personas que dieron testimonio de actuar en su momento y circunstancia conforme al compromiso contraído con Dios y sus propósitos. Cabe preguntar, ¿tú y yo estamos comprometidos con Dios? ¿Cuáles son esos compromisos? ¿Qué propósitos tienen los compromisos de Dios? Yendo a Éxodo en el capítulo 1 y dando lectura a los versículos del 17 al 21, estemos atentos. Dice así: sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto le había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo de israelita
seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, oigan bien, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Qué bueno es el Señor. Han surgido contradicciones del desarrollo humano y de su bienestar. Estas podríamos enumerar o mencionar: violaciones, asesinatos, personas desaparecidas, política distorsionada, etc. Todo esto impera un gran terror. Es como si las condiciones para la vida creadas por Dios hubiesen sido secuestradas por fuerzas contrarias al derecho de la vida. Es urgente ante este panorama afirmar los propósitos de Dios. Vemos la actitud del faraón, quien describe la fuerza destructiva, defendiendo su superioridad. Ese faraón, soy el superior. Esto no es otra cosa que una agenda de muerte en quienes están cargados de poder. El que más poder tiene, pues mire, es el que quiere ir al frente y hacer de las suyas. Es evidente que donde Dios no está presente, quien dirige la vida, nuestro Dios, la convivencia se reduce a la ley de la selva. Oiga, ¿y cuál es esa ley de la selva? ¿Qué es eso? Es el dominio del fuerte sobre el débil. El fuerte sobre el débil. Faraón atenta contra el nacimiento entre los israelitas de una manera perversa. Una paradoja, algo que no tiene lógica, es que mientras mayor fue la opresión al pueblo, más rápida y vigorosamente esta crecía. Esta es una característica del Dios que nosotros conocemos, del actual Dios que nosotros conocemos, perseverando la vida humana. La iglesia tiene que discernir ¿entre qué? Ya mismito le voy a decir. En medio de situaciones difíciles, el pueblo que Dios ha marcado con su propósito de salvación sale adelante con renovado vigor. Esa es la manera que Dios ha dejado a través de la historia. Por más dura, oiga, amado hermano, por más dura y limitante que sean las condiciones, Dios sacará adelante sus propósitos en todos aquellos que esperan en Él. Esto es aplicable a nivel personal, a nivel familiar y comunitario. No es cuestión de que sea yo solamente, no, es aplicable a cualquier nivel. Esta cualidad del asombroso actuar de Dios en medio de lo limitante, de lo difícil, imposibilita ver el actuar de Dios en nuestras vidas. Por eso, en Hebreo, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante responder a circunstancias hostiles y amenazantes, actuando como viendo al invisible. Mire, tenemos que actuar viendo al Señor, al invisible, en medio de todas estas circunstancias. Aquí las parteras, las
parteras, con su decisión de no aceptar la sentencia de muerte que el faraón puso sobre la cabeza de los niños por nacer. ¿A quién le vamos a ser fiel? Dirían ellas, ¿al faraón o a Dios? ¿A la muerte o a la vida? Esa fidelidad, ¿dónde va a estar marcada? La decisión, mire, no es fácil, es arriesgada para las parteras y es una decisión vertical. Nos preguntamos, ¿hasta dónde se puede comprometer la vida cuando hay un compromiso con Dios? Tenemos un compromiso con Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde podemos comprometer la vida? El compromiso de las parteras se fundamentó en la obediencia. En la obediencia se comprometió, las parteras. Ellas preservaron la vida humana. Nuestra iglesia y todas las iglesias tienen que discernir dónde están los detonantes de injusticia y muerte. Como ejemplo de las parteras, tenemos que actuar en conformidad a los propósitos de Dios. ¿Usted escuchó? Tenemos que actuar en conformidad a los propósitos de Dios. Y resumimos, por más dura y limitante que sean las condiciones, Dios sacará adelante sus propósitos a quienes esperan en Él. Dios va a sacar, mire, los propósitos. Dios va a estar ahí con nosotros, amados hermanos. Yo le daría en esta tarde una asignación en esta clase bíblica, y es que reflexionemos sobre el compromiso que usted y yo tiene con Dios. Que podamos hacernos la pregunta, ¿realmente estamos comprometidos con Dios? Mire, sería sumamente interesante para nuestra vida espiritual. Oremos. Señor y Dios de la historia humana, ayúdanos a lograr que nuestra fe en ti se traduzca en una herramienta para detectar las fuerzas opresivas en nuestro entorno social y responder conforme a tus exigencias de justicia. Que nos mueva el criterio de tu voluntad de bienestar para todos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.